articular es muy importante porque sabemos que el músculo se inserta en el hueso por medio del tendón. Y cuando se contracciona ese músculo, mueve la articulación. ¿Cierto? Pero recordemos que el músculo siempre se inserta en el hueso a través del tendón. Y tenemos el sistema nervioso, que el sistema nervioso, como nosotros sabemos, a través de una motoneurona o una neurona motora, lo que hace es que llega al músculo para poder despolarizar esa membrana, generar un potencial de acción y contraer ese músculo para que me mueva todo el sistema articular. Que cuando nosotros veamos tejido muscular en la próxima clase, vamos a mirar la contracción muscular, cómo es el tejido muscular y cómo es su contracción. Nosotros vamos a ver que en realidad la mayoría de articulaciones son articulaciones sinoviales en el cuerpo, pero tenemos que ver todas las articulaciones porque hay muchas en que nosotros, aunque no sean sinoviales, también podemos intervenir. Entonces, para que lo tengan en cuenta para su mapa conceptual, nosotros podemos dividir las articulaciones de dos formas. Una es estructuralmente y otra es funcionalmente. Nos vamos a guiar más que todas por estas, por las estructurales. ¿Sí? Y cuando yo le pregunto de una articulación estructural, yo le voy a decir, ¿es una articulación inmóvil, semimóvil o muy móvil? Que eso es lo que significa funcionalmente. Entonces, tenemos estructuralmente tres tipos de articulaciones. Entonces ya sé que en el mapa pueden empezar a dividir tres. ¿Cierto? Que son fibrosas, que esa prácticamente es que está unido el hueso con el hueso, prácticamente. Ese es un tipo de articulación. Como vamos a ver, un ejemplo de eso es las suturas del cráneo. Las suturas del cráneo están unidas directamente. Tenemos las cartilaginosas, que esas son las que se unen de las vértebras. Por ejemplo, las vértebras, puede ser una, ¿cierto? Se unen mediante un cartílago. Este cartílago puede ser fibroso o hialino. Puede ser cualquiera de las dos. Y por último, las sinoviales, que son las que solamente se unen mediante cartílago sinovial y también tienen un montón de estructuras anatómicas, que es, por ejemplo, la cápsula sinovial. Estas son la mayoría de las articulaciones de nosotros. Por ejemplo, el hombro, el codo, muñeca. ¿Listo? Por lo general, las que son fibrosas son sin artrosis, o sea, no tienen movimiento. Por ejemplo, las suturas del cráneo. Bueno, cuando está el niño recién nacido, esas suturas sí se pueden mover un poco, pero después cada vez se van osificando más hasta que quedan completamente inmóviles. Las cartilaginosas, hay unas que tienden a ser con un poco más de movimiento. ¿Sí? Y sobre todo ya ahí sí las sinoviales todas son llamadas diartrosis, que diartrosis quieren decir que son articulaciones muy móviles. Entonces funcionalmente nosotros tenemos tres articulaciones: sin artrosis, como lo mismo dice, sin movimiento, el mismo nombre, sin movimiento, sin artrosis. Anfiartrosis quiere decir un movimiento limitado, y diartrosis quiere decir movimientos móviles, articulaciones móviles, que son más que todas las articulaciones sinoviales, o sea, de estas. Entonces, principalmente nos vamos a empezar a guiar de estas. Estas se me dividen en tres, que ahorita las vamos a ver. Estas se me dividen en dos, y estas se me dividen en seis. ¿Listo? Entonces ustedes ya van sabiendo ahí más o menos cómo van mirando la estructura de ese mapa conceptual. Las sinoviales son la mayoría de las articulaciones de nosotros, son las más móviles, por ejemplo, hombro, codo, muñeca, rodilla, cadera. Y esas, lo más importante es que tienen muchas estructuras. Por ejemplo, tienen una cápsula articular, o sea, una cápsula que envuelve toda la articulación.
que llama a ver por qué tiene esa cápsula articular. También tiene ligamentos, puede tener unas bolsitas que se llaman bursas. Este tema es muy importante para la aplicación de cualquier sistema. Entonces empezamos, acuérdense lo que les decía, que la fibrosis se divide en tres. ¿Cierto? ¿Cuáles son esas tres que se dividen en la fibrosis? La primera, la más fácil, las suturas, como las suturas del cráneo, miren. Ellas están unidas casi directamente o de pronto los separa algo de tejido conectivo, pero hasta ahí. Esa es la primera articulación de la articulación de fibrosis. La otra se llama sindesmosis, la hemos visto muchísimo. La sindesmosis, entonces, algo que tenemos que tener en cuenta es que es una articulación que está anclada por medio de un ligamento. Por ejemplo, entre el radio y el cúbito, ¿cierto? Entre el radio y el cúbito vemos que hay una membrana que se llama una membrana interósea, ¿cierto? O entre la tibia y el peroneo. Ese tipo de articulaciones, cuando se unen mediante un ligamento o mediante una membrana interósea, es lo que recibe el nombre de sindesmosis. Entonces, ¿cuál es el ejemplo? ¿Cómo? Interósea. Esa membrana interósea está tanto entre el radio y el cúbito como entre la tibia y el peroneo. Mírenlos acá. Profe, aparte del radio y el peroné ahí... Solamente esas dos. Solamente esas dos son sindesmosis. Y la última de las articulaciones fibrosas es gonfosis. Esta gonfosis es la articulación del diente con las encías, con el alvéolo dental. Que esa unión se da por este ligamento, que es el ligamento periodontal. Entonces vemos que es una forma cónica que entra en la encía y por medio de ese ligamento periodontal es que se da entonces esta articulación gonfosis. Gonfosis es la única articulación de este tipo que hay, que es en el diente, no hay en ninguna otra parte. Donde es una clavija en forma de cono, ¿cierto?, que entra en una cavidad, que la cavidad sería acá en la encía. Profe, ¿me repite sindesmosis, por favor? Sí, la sindesmosis es cuando está sobre todo un ligamento que separa la articulación. ¿Sí? Entonces, como nosotros vemos la radiocubital, ¿sí?, y la tibioperonea, que vemos que aquí hay un ligamento, si lo ven acá, que es un ligamento o también lo llaman membrana interósea. ¿Sí? Radiocubital, radiocubital aquí en el antebrazo, o tibioperonea. También en la parte proximal y distal, si ustedes observan, por ejemplo aquí en la tibia y en el peroné, vemos que hay otros ligamentos aquí transversos, que es el ligamento tibioperoneo proximal y el ligamento tibioperoneo distal. Entonces, estos ligamentos son los que en realidad me unen esa articulación. Miren que aquí no hay un cartílago que está uniendo esto. Es en realidad lo que está uniendo esto, es un ligamento. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir la sindesmosis. Ahora, ¿se acuerda cómo se llamaban los movimientos? Que hay de tres tipos. Recuerde que eran sinartrosis. ¿Se acuerda que yo les decía? Sinartrosis, ampliartrosis y diartrosis. Las sinartrosis son inmóviles, ampliartrosis son de movimiento limitado y las diartrosis sí son móviles. Pregunta, ¿las suturas cuáles serían? Sinartrosis, exacto. Las suturas, ¿qué tipo de movimientos tendría? ¿Sinartrosis, ampliartrosis o diartrosis? Sinartrosis, exactamente. La sindesmosis, ¿cuál sería? Ampliartrosis, exacto. Y ya sabemos que las diartrosis
son las articulaciones sinoviales, o sea, las móviles. Y recuerden que estas se dividen en 6. ¿Listo? Entonces ahí vamos uniendo conceptos. ¿Qué será la gonfosis? ¿Qué tipo de movimiento? Sinartrosis, exactamente. Que es que entonces cómo lo mueven con los brackets, pues por eso tienen que hacer tanta fuerza para poder irlo moviendo. Entonces aquí nosotros podemos ver en esta imagen, vemos recuerdo las suturas, observamos que las suturas están completamente unidas o puede haber algún tipo de tejido conectivo. Y es sin artrosis porque no hay ningún tipo de movimiento. Y vemos la sindesmosis, que aquí debería haber pues, un ligamento, pero vemos también otro ligamento acá. Y aquí también debería haber otro ligamento dibujado. Estas son unas artiartrosis, tienen un movimiento limitado, un movimiento leve. Y ahí también les señalé la gonfosis, que está ahí en la articulación alveolo dental, unidas por el ligamento periodontal. Entonces, acabamos de ver estas articulaciones fibrosas, que acordamos que entonces se dividen en 3, ¿cierto? Como lo acabamos de ver. Ahora vamos a mirar las cartilaginosas. Esas cartilaginosas solamente se dividen en 2. La principal característica de este tipo de articulación es que están unidas por un cartílago. Esa es la principal característica. Están unidas por un cartílago. Entonces, la primera son las sincondrosis. Estas sincondrosis son sin artrosis, o sea, no tienen movimiento. Estas sincondrosis son sin movimiento. Un ejemplo que nosotros hemos visto mucho acá es el cartílago hialino de la metáfisis. Ya acuerden que les había dicho varias veces, ¿cierto? Que donde sea la placa de crecimiento y un hueso largo se llama metáfisis, y esa metáfisis es considerado cartílago hialino. Esa placa, vemos que la epífisis se une con la diáfisis por medio de la metáfisis, ¿cierto? Esa es una articulación sin condrosis. Esa que había consiste. Es una articulación, o sea que esa articulación solamente está en los jóvenes, porque en el adulto desaparece. Pero mientras existe la metáfisis, se considera una articulación. ¿Qué tipo de articulación? Una sincondrosis. ¿Y tiene movimiento? No. Siempre que sea metáfisis, es sincondrosis, exacto. Ese tipo de articulación es sincondrosis. Y no tiene ningún movimiento, es totalmente fijo. Y ya la otra que también dicen que es un ejemplo de sincondrosis es la unión de la primera costilla, ¿cierto? Con el manubrio del esternón, que igual también en el adulto se calcifica, ¿sí? Pero no tienen movimiento. Entonces lo importante es que a pesar de ser consideradas articulaciones cartilaginosas, no tienen ningún tipo de movimiento. Entonces, articulaciones cartilaginosas se dividen en 2, sincondrosis. Entonces ahí mismo nos acordamos de la metáfisis, ¿cierto? Y la sínfisis, que es decir muy fácil, que es la sínfisis del pubis, ¿cierto? La sínfisis del pubis, aquí en la mitad, donde se unen toda la parte ilíaca, los dos huesos ilíacos, donde se unen en la parte inferior, esto está unido mediante un cartílago fibroso, este sí no es hialino. ¿Listo? Entonces, la metáfisis está unida por medio de un cartílago hialino, pero lo que son las articulaciones tipo sínfisis están por medio de un cartílago fibroso. Que eso también se ve, por ejemplo, en los discos intervertebrales de la columna. Entonces, ¿qué tipo de articulación es esta? Es una tipo de articulación de tipo sínfisis. Ya, le muestro aquí. Ya me devuelvo. Sí.
sínfisis, acá en la sínfisis del pubis, ¿listo? Que es donde crece todo el vello púbico, por eso lo llaman vello púbico, sínfisis del pubis. Acá, esta tiene un cartílago que es cartílago fibroso. ¿Y por qué? Esto solamente se mueve cuando están en el parto. ¿Cierto? Es la única forma que se puede mover eso, porque en realidad es supremamente rígido. ¿Listo? Tenemos una sincondrosis. Entonces, si nosotros vemos esta radiografía, ¿cuánto es el máximo de edad que puede tener este sujeto? 18 o 20 años. ¿Por qué? Porque tiene eso. Si nosotros hacemos una radiografía de una persona, por ejemplo, de 30 años, esto ya no le aparece. ¿Listo? Entonces recuerden que cuando está la placa de crecimiento, que es por medio de cartílago y alino, estamos hablando de una sincondrosis. Y ya tenemos la sínfisis que se ubica, por ejemplo, en la sínfisis del pubis, que es un cartílago totalmente fibroso. ¿Listo? Les voy a mostrar, por ejemplo, el de la columna. En la columna, nosotros podemos ver este anillo fibroso. También es una articulación de tipo sínfisis. Mire aquí cómo se unen los huesos. Recuerden que los huesos, la característica de las articulaciones que son cartilaginosas es que se unen mediante un cartílago. Puede ser fibroso, puede ser hialino. Miren por ejemplo esto, ¿cierto? Miramos que aquí se unen mediante ese disco intervertebral que es cartílago fibroso. Miren, lo llaman el anillo fibroso. Y este es el núcleo pulposo, que eso ya tiene otros que se llaman proteoglicanos que ayudan a amortiguar. Cuando hablan de una hernia discal, es que se rompe este anillo fibroso y este núcleo pulposo tiende a salirse. Y muchas veces se sale hacia atrás y presiona la médula espinal. Y ahí es cuando ellos dicen, siento como un calambre, un hormigueo en todas las piernas. Puede ser porque tiene una discopatía. Bueno. Entonces, son solamente dos tipos de articulaciones cartilaginosas. Sí. La sínfisis sería. No, también sería la articulación de la columna, ¿cierto? Entre vértebra y vértebra, ¿verdad? Que hay un cartílago fibroso que se llama sínfisis, ¿cierto? Pero También puede ser esta, de la que es con la costilla, con el manubrio y el esternón, ¿cierto? Ah, no, perdón, la que es el manubrio y el esternón con el esternón, o sea, acá, en la mitad. Que nosotros lo podemos tocar. Nosotros si vemos aquí abajo del cartílago, ahí está la escotadura, que es esta parte de arriba. ¿Cierto? Ya les voy a mostrar. La sínfisis sería sinastrosis. Esa es sinastrosis, sí. Sí, es sinastrosis. Y lo mismo sincondrosis, son sinastrosis. Mejor dicho, todas las cartilaginosas son sinastrosis. Acá hay un cartílago fibroso que une el esternón con el manubrio. ¿Listo? Entonces aquí tenemos el esternón, el manubrio pues del esternón, y si nosotros bajamos en un lugar donde duele y se siente como más blandito, ahí está ese cartílago fibroso. Duele bastante y hay veces se inflama, y cuando se inflama es lo que nosotros llamamos condrosis, y hay mucha gente que piensa que es un infarto o condritis. Es condritis, mucha gente piensa que tiene un infarto y mentiras que es inflamación de los cartílagos costales, como en toda esta parte. Ustedes van súper paniqueados y hacen un electro y el electro les sale normal. Entonces, repasamos. Según estructuralmente, hemos visto ya dos tipos de articulaciones. Las primeras que son fibrosas, que se dividen en suturas y y gomposas. Y tenemos las cartilaginosas que se dividen en
Sí, sí, con dos es cartílago y alino. Es todo el plano es fibroso. Aquí tengo la duda si es fibrosis, cuando el ligamento se para la articulación o une las articulaciones. El ligamento que separa la articulación. Ya estas son las sinoviales, que las sinoviales sí son consideradas diartrósicas. ¿Qué quieren decir diartrósicas? Que tienen mucho movimiento. Entonces, vamos a hablar primero. ¿Cómo? Las diartrósicas son las sinoviales. Son las que más movimiento tienen, ¿cierto? Y obviamente, antes de ver su división, porque se dividen en muchos, en 6, vamos a mirar qué es una articulación sinovial. Lo primero que deben de tener es que al llamarse articulación sinovial, es que tienen una sinovia. ¿Sí? Sinovia quiere decir que tiene una membrana sinovial. Esa membrana sinovial que nosotros vemos acá, vemos que esta articulación sinovial está rodeada por una cápsula. ¿Cierto? Miren aquí la cápsula rodea toda la articulación. Y esa cápsula por fuera es fibrosa. ¿Para evitar qué? Las luxaciones, por ejemplo, del hombro. Entonces, ¿cómo se evita una luxación del hombro? Por medio de los ligamentos y la cápsula articular. Pero esa cápsula por fuera es fibrosa, pero por dentro tiene una membrana que se llama la membrana sinovial. Y esa membrana sinovial está compuesta por unas células que se llaman los sinoviocitos. ¿Y cuál es la función de los sinoviocitos? Liberar líquido sinovial. Y eso es una caneta. ¿Y cuál es la función del líquido sinovial? Lubricar las articulaciones. Que para eso es que nosotros hacemos movilidad articular antes de realizar el ejercicio. ¿Cuál es la función de los sinoviocitos? Sinoviocitos, liberar líquido sinovial. ¿Libera qué? Y ese líquido sinovial lubrica las articulaciones. ¿Por qué? Porque ese líquido cae sobre el cartílago hialino. El cartílago hialino es súper resbaladizo. Es como juntar dos hielos. Y eso hace que la articulación disminuya su fricción. Entonces, cuando ya ustedes escuchan, cuando una persona, por ejemplo, en la rodilla muy común que empieza a hacer los movimientos y escuchan esas crepitaciones, es porque en realidad ya no hay tanto líquido sinovial, ya no son tan lisas las superficies articulares. Pero eso disminuye por la edad. ¿No? Pues pueden haber muchos factores. Por ejemplo, en las mujeres cuando les da displasia de cadera, que es muy común, es una alineación anormal de la cadera, las distribuciones de las cargas en las articulaciones cambian. Entonces, desde edades más tempranas empiezan a sentir esas crepitaciones en la articulación. Bueno, cuando dicen que tienen líquido en la rodilla, por lo general es que se dieron un golpe, que la cápsula articular entró sangre. Recuerden que la articulación es avascular, no hay sangre. Pero cuando entra sangre a la articulación, eso se llama una hemartrosis.
Hemartrosis quiere decir que entró sangre en la articulación y por eso se inflama, ¿cierto? Pero el líquido sinovial no es el que produce esa inflamación. Profe, si una persona de 13 o 12 años presenta crepitación, uno lo entiende pues que puede ser normal, pero en esas edades que... Lo que pasa es que, o sea, es difícil, pero hay patologías que son específicas de edad. Por ejemplo, hay uno que es el síndrome se llama Legg-Calvé-Perthes, y es que es el ligamento redondo. Para los que exponen cadera, tienen que estudiar bastante el ligamento redondo, no tiene una buena función vascular. Entonces la cabeza del fémur, al no tener una buena función vascular, no es totalmente redonda y empieza a hacer esas crepitaciones, ¿cierto? Son como momentos, pues como casos aislados, ¿listo? Que cuando nosotros veamos cadera, vamos a ver que el ligamento redondo es el único ligamento del cuerpo humano que tiene una función de arteria. Pero eso después lo vemos, por ahora no lo enredamos. Listo. Y sabemos que ese cartílago hialino, ustedes tienen una matriz extracelular, que yo creo que vemos matriz extracelular esta semana en patología, y ustedes van a ver cómo se conforma ese cartílago hialino, porque no solamente es de condrocitos y condroblastos, ellos también liberan contenido en su matriz que hace que ese cartílago sea como amortiguable y reciba todos esos impactos en la articulación. Entonces, cuando nosotros hablamos de una articulación sinovial, hablamos que hay cartílago hialino, que hay una cápsula articular o la cápsula fibrosa, ¿sí? Y que tiene líquido sinovial. ¿Listo? Esas son las características de todas las articulaciones sinoviales: hombro, codo, muñeca, rodilla, cadera, tobillo, interfalángicas. Todas son articulaciones sinoviales. ¿Listo? Las del resto son las que nosotros vimos cómo se clasificaban. Cuando nosotros hablamos de que nos traquean los nudillos, ¿cierto? O hacemos así, suena y traquean, es porque en esta membrana, ¿cierto?, puede atravesarse, puede quedar moléculas como aire atrapado, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros las tensionamos totalmente, como es tan pequeñamente porosa, sale el aire y eso es lo que genera ese sonido de la tracción, como lo llaman. No, eso es en realidad un nicho de que le pone los dedos gordos. Profe, ¿qué piensa usted de la de la quiropraxia? De la quiropraxia. ¿Qué pienso? ¿Cuál es tu punto de vista de eso? Vean. Primero, si ustedes van a ir algún día, van a recomendar un quiropráctico, lo primero es que sea verdaderamente un quiropráctico, porque esa carrera solo está en Brasil y en Estados Unidos. Entonces hay muchos que hacen un diplomado de quiropraxia y dicen que es un quiropráctico. Y hay que tener mucho cuidado porque se han conocido casos que quedan en una cuadriplegia por malos movimientos en el cuello. A mí me parece, la verdad, una terapia muy agresiva, ¿cierto? Pero no tengo como las bases para decir el por qué si es buena o no, ¿cierto? Pero en realidad pues yo no lo recomiendo porque aquí no conozco pues, quiroprácticos graduados, ¿listo? Entonces ya eso es como cuestión de cada uno mirar cómo leer, pero la verdad me parece algo muy agresivo. Yo creo que la fisioterapia más fluida. ¿Qué pensará también de la masoterapia? Las articulaciones sinoviales. Sí, cuéntame. Es normal cuando una pues ya tiene 28 años y ella se mueve y todo le traquea, ya sea así y suena. Puede ser ya, eso va más que todo con el sistema hormonal. Puede ser que a nivel hormonal tiene un problema que le genera los huesos y siempre que hay una alteración ósea hay una alteración cartilaginosa. ¿Y eso está bien? No, tiene que hacerse revisar porque es que uno a los 28 o 30 años con crepitaciones Porque de todo ya el sea cuerpo. así y hay un golpe en la No, y también debe tener alteraciones posturales. Profe, ella tiene otra pregunta. Sí. Profe, ¿a qué se debe cuando uno se saca la chorra? Que dicen que se acaba, digamos que cuando uno se voltea los dedos, suena, y dicen que pues ese líquido De generar ligamento.
No, en realidad el líquido sinovial siempre se va regenerando. Ahí es porque sale el aire atrapado que está dentro de la cápsula Y articular. eso es malo. No. O sea, en realidad pues no se ha visto que eso pues, que los dedos más gruesos, como dicen, no. Lo que se deforma. Pues no, tampoco. En realidad el líquido sinovial, recuerden que aunque el cartílago no recibe vascularización, todos los vasos sanguíneos que están por fuera de la cápsula intenta entrar su contenido sanguíneo y ahí es cuando con los sinoviocitos ellos liberan la nutrición del cartílago por medio del líquido sinovial. O sea, ese líquido sinovial se está constantemente regenerando. Entonces yo les digo, el cartílago es avascular, entonces ¿cómo le llegan los nutrientes? Por medio del líquido sinovial. Por medio del líquido sinovial le llegan entonces todos los nutrientes al cartílago. Bueno, por eso, por ejemplo, cuando un jugador tiene una extensión de ligamento, De ligamentos, entraría ese líquido. no. Lo que pasa es que el ligamento no entra a la cápsula. Si yo les muestro acá, en realidad mire que los ligamentos pueden ser intracapsulares y extracapsulares. Por ejemplo, aquí en la rodilla podemos ver los ligamentos cruzados. Aunque están dentro de la articulación, ellos no se meten dentro de la cápsula. Entonces, ¿por qué se inflama la rodilla? Es porque el ligamento también lidera una serie de proteínas de cascadas inflamatorias que quedan atrapadas dentro, más que todo, de la articulación, pero la cápsula como tal, adentro no hay ligamentos. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que pasa? Si hay un esguince, recuerden que cuando se daña un ligamento se llama un esguince. Y un esguince no es un verbo. Uno no puede decir me esguincé, o tú te esguinzaste, o vosotros nos desguinzamos. Eso no existe. Tuve un esguince, él tuvo un esguince, ¿cierto? Entonces, para no usarlo como un verbo, tengan mucho cuidado. No, porque es muy común en los fisioterapeutas. Tengo un paciente que se esguinzó. Es muy común escuchar eso. Entonces, pero cuando hay un esguince, ¿qué es lo que pasa? La articulación se vuelve más inestable. Entonces ya se separa un poquito y ya no hay esa fricción, no empieza a ser como tan uniforme y empiezan también esas crepitaciones. Observamos que en estas articulaciones sinoviales vemos que hay ligamentos, hay meniscos, ¿cierto? Todo esto es cartílago hialino. Observamos que todo está rodeado de ligamentos extracapsulares e intracapsulares. Yo lo llamaría intraarticulares. ¿Por qué? Porque es que en realidad no llegan a la cápsula, dentro de la cápsula. Y aquí les voy a mostrar, por ejemplo, en estos tipos de articulaciones, además de que hay meniscos, como yo les mostré acá. Entonces, hay ligamentos y accesorios como meniscos, ¿cierto? Pero también tenemos, aquí les quería mostrar, miramos este espacio articular, es este acá, y nosotros podemos observar. Mira, aquí está el cartílago articular de un hueso y este es el cartílago articular de otro hueso, que esto es cartílago hialino. Es hialino porque es así como azulado. Obviamente aquí le ponen como una especie de tinción, pero si usted lo ve, el cartílago en realidad es como transparente, tirando un poquito a su lado. ¿Qué tipo de células son estas? Estamos hablando del cartílago. Condrocitos. Estos son condrocitos, ¿cierto? Mire, aquí hay dos condrocitos, pues unos haciendo mitosis. ¿Sí los ven? Que están haciendo mitosis para formar más cartílago. Acá hay otros haciendo mitosis. Y en este espacio articular, ¿qué se está fluyendo constantemente? El líquido sinovial para lubricar la articulación. Entonces, los vasos sanguíneos no entran de una a la cápsula articular. ¿Listo? Ellos simplemente van hacia el borde, hacia la parte externa, se filtra ese contenido, los sinoviocitos lo cogen y convierten esa sangre en líquido sinovial.
también a todas las articulaciones sinoviales. Sí, ¿cuál? El líquido sinovial en articulaciones sinoviales. Que las sinoviales son ¿qué? ¿Son qué tipo de movimiento? De artrosis. Exacto, de artrosis. No, esa es la estructura de eso. Entonces, además de meniscos, ligamentos, también tenemos bolsas sinoviales. Estas bolsas están en estos tipos de articulaciones sinoviales para amortiguar los diferentes golpes o los diferentes movimientos. Entonces es muy común que ustedes van a atender pacientes con enfermedades que se llaman bursitis subacromial o bursitis debajo del acromion. Acá está la acromion y acá abajo se ubica esa bursa. Y esa bursa, cuando recibe muchos golpes, se inflama y es lo que llamamos nosotros una bursitis. ¿Sí? Pero ¿cuál es la función de las bursas? Amortiguar. Profe, ¿cuánto es el tiempo estimado de una recuperación de bursitis? ¿Me preguntaron otra cosa acá? Bueno, la bursitis depende del paciente. Si es un pelado, en cuestión de 15 días uno ya lo puede estar quitando el dolor. Ya si es un señor o un deportista que tenga demasiado sobreuso en la articulación, sí se demora más. Y se puede ir hasta infiltraciones o de cirugía, porque es bastante doloroso. Entonces uno, ¿qué es lo que hace con la fisioterapia? Intenta aumentar un poquito este espacio, que ya ustedes lo ven cuando vean terapeutas. También tenemos algo que se llaman vainas tendinosas o vainas sinoviales, que son unas especies de membranas de tejido conectivo que me envuelve los tendones como para fijarlos. Entonces, en este ejemplo es el extensor corto del pulgar y el abductor largo del pulgar, ¿cierto? Entonces, muchas veces cuando eso está ubicado acá está ubicada esa vaina, ahí como por la apófisis estiloide del radio. Hay veces esa vaina se inflama y genera muchísimo dolor, y eso se llama una tenosinovitis. Tenosinovitis, ¿por qué? Porque además del tendón se inflama esta sinovia, ¿cierto? Y lo llaman como una tenosinovitis de Kervain. Ustedes van a ver en un futuro, ahí se da mucho por las personas que están a toda hora chateando. ¿Cómo se da cuenta uno? Esa sería la misma malformación. La misma malformación del túnel del carpo. No, es diferente. El túnel del carpo está más anterior y después ni lo miramos bien, pero en realidad la presión es un nervio diferente. Aquí simplemente es que se inflama. ¿Cómo se da cuenta cuando uno dice tengo un dolor por acá y siento como que me duele un poquitico? Entonces van hacia el frente, amarran el pulgar y la bajan, ¿cierto? Si hay un dolor ahí, pero tienen que ir con la mano estirada, ¿cierto? Si hay un dolor externo, No importa si es frontal o vertical. una desviación cubital. Pero eso para generar dolor. En esta generación sí. No, en esta generación sí. Y eso que antes, cuando se usaban, a ustedes les tocó el Blackberry. Con el Blackberry sí era peor. Porque con el Blackberry se tenía que hacer más fuerza para hundir las teclas, ¿cierto? Pero hace muchos años, en realidad la mayoría de personas que hicieran este movimiento no les dolería, porque no estaban acostumbrados. Hoy en día todo el día se pegaba eso. Pero ya, por ejemplo, en una persona ya sea en un barbero, ¿cierto? Que esté todo el día pegado y también esté motilando porque ellos hacen este movimiento, o en los del laboratorio que están haciendo pipeteo, en los laboratorios les da muchos tenosinovitis de Kervain. Se hace primero fisioterapia y si no, ya la cirugía es que retiran esta vaina. ¿Listo? ¿Cómo se llama? Esto se llama una vaina tendinosa, ¿cierto?
a una sinovial también. Se llama así vaina. Lo que pasa es que ya el deslizamiento entre estos dos músculos ya no es tan eficiente, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para alguien que toque el piano sí sería fatal, por ejemplo, pero para alguien que tiene un trabajo formal, no. Profe, aparte del movimiento, hay otra, no sé, digamos por ejemplo, cuando uno está, digamos, en el calor y después pasa el frío, puede generar ese... Sí, hay otros síndromes, pero como que eso, solo escuchen, pues no lo aprenden, ¿cierto? El síndrome de Raynaud. El síndrome de Raynaud lo que pasa es que cuando nosotros estamos muy acalorados, nosotros tenemos mucha vasculación en los dedos. Entonces, cuando metemos las manos en una nevera, se contraen esos vasos sanguíneos y me puede generar algún tipo de necrosis a nivel de las falanges distales, ¿cierto? Entonces, ahí sí puede ser peligroso. O también esos vasos sanguíneos se pueden dañar, muchos con los trabajadores que hacen con la rana, que es esa aplanadora, ¿la han visto? Que es esa aplanadora que suena horrible. A ellos les da mucho ese síndrome de Raynaud y es que les dañan los vasos sanguíneos distales. Todo eso ustedes lo van a ver en salud ocupacional. Bueno, entonces vayan entendiendo, ¿sí? Ahora sí, entonces nosotros vimos las características de una articulación sinovial y de artrosis, ¿cierto? Ahora vamos a ver cómo se clasifica. De la primera, que es la más fácil de reconocer, son las enartrosis o esferoideas. Perdón, ¿cómo? Enartrosis o esferoideas. ¿Qué cuál es? Por ejemplo, la articulación del hombro y la cadera. Que ustedes ven que la cabeza del húmero del hombro es una esfera, la cabeza del fémur es una esfera y entran en una concavidad. ¿Sí? Estas son las más móviles. La cabeza del fémur y la cabeza de... Sí, la cabeza del húmero y la cabeza del fémur, donde ellos llegan, es donde se da, por ejemplo, la articulación del hombro y la articulación de la cadera, es donde son las articulaciones que más móviles son del cuerpo humano. Inclusive tiene 3 ejes de desplazamiento. ¿Qué quiere decir? Que pueden hacer flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna y externa, ¿cierto? Y la combinación de todas, que es circunducción. No me vayan a poner circuncisión, por favor. ¿Sí? Que ya me ha pasado. ¿Sí? Rotación circular. Sí. Vale. Pues en realidad los libros aparecen como circundicción o circunducción. Cualquiera de los dos. ¿Sí? Bueno. Entonces, si nosotros podemos ver que tanto el hombro como la cadera pueden hacer todo ese tipo de movimientos, ¿cierto? Abducción, aducción, rotación interna, externa, flexión y extensión. Y esas son esferoideas o enartrosis. ¿Por qué? Porque vemos que la cabeza del fémur, la cabeza del húmero, es una esfera que ingresa en una concavidad. Que ya vamos a mirar el ejemplo. Entonces recuerden, una superficie convexa es así, ¿cierto? Y la cóncava es donde entra esa convexidad. ¿Listo? Aquí tenemos el hueso y aquí entra en esta concavidad. ¿Listo? Esta convexidad entra en la concavidad. Pero tenemos que tener en cuenta que las enartrosis o esferoideas es que esta articulación, este hueso que entra a esta concavidad es esférico, o casi pues esférico, como si fuera un círculo.
Y esto es muy bonito porque cuando nosotros vemos, los ingenieros mecánicos también ven este tipo de temas. Ellos ven, por ejemplo, que es una superficie en artrosis, pero obviamente ellos lo ven en materiales, ¿cierto? Pero nosotros lo hemos aplicado a hueso. Ahí es donde todas las ciencias se empiezan a montar. Me tocó sacar papel higiénico porque no traje. Bueno. Entonces, para que miremos acá, vamos a ver. Tenemos las esferas. Observamos, esta es la cabeza del húmero que ingresa en la escápula. Esta se llama la cavidad glenoidea, que todavía no la pinta de aprender, pero para que sepan que el hombro es una articulación esferoidea. Y vemos también la cabeza del fémur, que ingresa en una concavidad que se llama el acetábulo, que eso también después lo ve, y observamos que es una articulación esferoidea. ¿Listo? Totalmente claro, no tiene pierde porque vemos que es una esfera que ingresa en una concavidad. La diferencia con la articulación que sigue es que no es una esfera completamente, sino que es como una especie de concavidad. Entonces no alcanza a ser una esfera, sino como una especie de media luna. Entonces es una superficie ovoide dentro de una concavidad. ¿Cómo era la esferoidea? Era una esfera, casi esfera, entra en una concavidad. Esta es simplemente una media luna que entra en una concavidad. Y este tipo de articulación se llama condilia o elipsoidea. Acuérdense que un cóndilo no alcanza a ser totalmente esférico. Un cóndilo es simplemente como si fuera una media luna. Y esa, por ejemplo, Ya ¿cuál vamos a sería? mirar. ¿Cómo? ¿Cuál sería, por Ya ejemplo? vamos a mirar. Entonces, aquí está la articulación, por ejemplo, de la muñeca. ¿Cuál articulación de la muñeca? La radiocarpiana. La del radio con los huesos del carpo. ¿Sí? Esa es una. Solo permite dos ejes. Acuérdense que la esferoidea permitía tres. ¿Se acuerdan? Sí. Abducción, aducción y los otros. Este solamente permite dos, que sería flexión, extensión, desviación radial y cubital. ¿Listo? Recordemos que este movimiento, si ustedes intentan cogerse totalmente el antebrazo, se dan cuenta que no pueden hacer este movimiento sin rotar el antebrazo. Es imposible. Es imposible. Tiene que moverse el antebrazo para poder hacer este movimiento. Entonces este movimiento no es solamente de la muñeca. Ahí también está incluida la pronosupinación del antebrazo. Desviación radial y desviación cubital. Desviación radial, desviación cubital. Ya les voy a explicar esta parte discontinua. Esto para mí es una cabeza de con una cabeza de Voy a pasar la imagen, pero ya me devuelvo. ¿Listo? va a ser una parecida, pero con una cabeza Ustedes de acuerdo, les decía, no es una esfera, no es una esfera. Es simplemente una convexidad en una concavidad. ¿Cierto? La articulación de la muñeca. ¿Listo? O también la articulación metacarpofalángica. No la interfalángica, o metacarpofalángica es. Que mire que vemos una superficie convexa, ¿cierto? Y en una concavidad.
Aquí también hay una cápsula articular, aquí también hay sinoviocitos, hay ligamentos, todas esas articulaciones son sinoviales. ¿Sí? Ahora, viene una pregunta. Les dejé de último lo que decía bicondilia. ¿Por qué? Porque la articulación de la rodilla puede estar dentro de estos tipos de articulaciones. ¿Sí? Como se las mostré acá. Dentro de la condilla. Pero la pregunta es, ¿cuáles son los movimientos de la rodilla? Flexión y extensión. Y mire lo que Pero dice tiene unos acá. grados y los grados de... Tiene dos ejes, pero solamente la rodilla tiene un grado, tiene extensión y flexión. Entonces, ahí es donde quiero que esta partecita que le estoy diciendo, guárdela por ahí, enseguida yo vuelvo y se las menciono. ¿Es? Va para el examen. Es una pregunta que se puede enredar uno. Entonces tenemos en cuenta que son este tipo de articulaciones. Bicondilia, el fémur, porque tiene dos cóndilos. ¿Sí? También ahí está la articulación temporomandibular o la ATM, que eso lo ven los de cráneo, que es muy importante los de cráneo, que tengan en cuenta esa articulación. Vemos que la articulación metacarpofalángica, que ellos sí hacen abducción de dedos, ¿cierto? Y tienen la capacidad de hacerlo. ¿Sí? Y la articulación de la muñeca radiocarpiana. Ahora, entonces, ¿cuáles hemos visto? Esferoideas, ¿cierto? Condilias, ¿listo? Y sigue unas que se llaman bisagra o trocleares, que es muy sencilla. Es en forma, ustedes han visto por ejemplo la bisagra o en una puerta, es simplemente una superficie que encaja con otra. Es así, eso sería en bisagra. Eso es todo. ¿Listo? Entonces es como si fuera una polea, ¿cierto? Como que encajan, como si fuera una polea. Vemos que tiene una parte convexa que se articula con una parte cóncava. Y este solamente posee únicamente un eje de movimiento, o sea que hace flexión y extensión. Un ejemplo de la articulación del codo. El codo viene acá y vemos que el cúbito, ahorita vamos a mirar cómo se forma esa articulación del codo. Pero la articulación del codo tiene varias articulaciones, pero en este tipo de articulación que llaman bisagra o trocleares, es la articulación húmero cubital o húmero radial. ¿Listo? Húmero cubital o húmero radial. Que ya en la imagen, yo sé que ya... Entre las anteriores sabemos que eran condilias y elipsoideas. Estas son bisagras o trocleares. Y vamos a ver aquí el ejemplo. Ya. Ana. No, ni tanto. Ustedes recuerden que es como si fueran una bisagra, ¿cierto? Que es simplemente o una polea. Y aquí nosotros primero enfoquémonos en el codo. ¿Listo? Vemos aquí la polea, ¿cierto? Y el codo como ingresa. Y es muy importante ver que como este húmero, esta se llama pues la tróquea, esta es una cavidad que se llama la cavidad sigmoidea, esta es la cabeza, esta es la parte del cúbito, esta es la cabeza del radio. Estas dos articulaciones con el húmero es una articulación troqueal o en bisagras. ¿Listo?
¿Qué generan cuántos grados de movimiento? Uno. ¿Qué cuáles son? Flexión y extensión. Y aquí vuelvo y les menciono la rodilla. ¿Por qué? Porque la rodilla sí tiene un solo grado de extensión. Entonces, ahí viene lo que yo les quería comentar. La rodilla es una articulación que se puede clasificar en dos. Funcionalmente, se puede clasificar como una troclear. Funcionalmente, ¿por qué? Porque hace flexión y extensión. Pero estructuralmente, como una condilia. ¿Listo? Entonces, si yo les digo, ¿qué tipo de articulación es la rodilla? Se me van a decir, profe, depende. ¿Te la clasifico funcional o estructuralmente? Entonces yo digo, este man sabe. Entonces yo le digo, funcionalmente. Funcionalmente solo hace flexión y extensión. Entonces, ¿qué tipo de articulación es? Troclear. Exacto. Pero yo le digo, listo, clasifíquemela estructuralmente. ¿Qué tipo de articulación es? Condilla. Entonces, ahí la rodilla tiene esas dos clasificaciones, de una forma funcional y de una forma estructural. ¿Listo? Ya ustedes miran cómo lo ubican en el mapa bien bonito. Puede hacer de que salga de una y de otra y que uno de dos en la rodilla. Y estructuralmente como Condilla. ¿Cierto? O bicondilia, lo pueden decir como quieran. Bicondilia o condilia estructuralmente. Pero funcionalmente es troclear. Y vemos que también la troclear están las articulaciones interfalángicas. O sea, ya no son estas. Bloqueamos estas y vendrían siendo estas, que solo hacen flexión y extensión. Estas sí no hacen abducción. La abducción la hacen son las metacarpofalángicas. Las interfalángicas, las que los abuelos por allá decían falange, falangina y falangeta. ¿Cierto? Esas son las interfalángicas. Esas son de tipo troclear. ¿Listo? Ya como se llaman, falange proximal, media y distal. ¿Cierto? Y el pulgar solo tiene proximal y distal. Las del resto tienen proximal, media y distal. Ahora viene una que es muy parecida a la troclear, ¿cierto? Pero no se llama troclear, sino que se llama trocoide. Entonces, para que no se vayan a confundir. ¿Sí? Trocoide. Trocoide es un cilindro girando sobre una escotadura. Eso es un cilindro girando sobre una escotadura. Superficie lateral de un cilindro convexo. Es un cilindro girando sobre una escotadura. Hay veces, o no, siempre, porque son solo dos tipos de articulaciones, lo está rodeando un ligamento o un anillo fibroso. ¿Listo? Para sostener, porque es que miren, si yo tengo aquí en realidad algo que está girando sobre una escotadura, si no tengo algo que me lo mantenga, pues por la gravedad se cae. Entonces debo de tener algún tipo de ligamento que me lo envuelva. Y este permite, sobre todo, son movimientos de rotación. O sea, en el plano transversal, ¿sí? Con un eje longitudinal. Y ustedes ya están muy tesos en eso. Rotacionales.
vuelve otra vez el codo. Pero no se me vayan a confundir. Recuerden que el codo tiene varias articulaciones. Esta que yo les mostré, que era el radio y el cúbito con el húmero, era un tipo de articulación troqulear. ¿Cierto? Esta es la articulación del radio con el cúbito. Miren, como les dije, es un cilindro rodando sobre una escotadura. Estos son los que me permiten hacer los movimientos de pronosupinación, movimientos de rotación, pronosupinación. Y ya para los que van a exponer, por ejemplo, columna, pueden observar que la primera vértebra cervical, que se llama el atlas. ¿Cierto? ¿Por qué se llama el atlas? Por allá en mitología griega. Por la forma que tiene, no. ¿Qué hacía Atlas en la mitología griega? Sostenía el mundo. Entonces el Atlas sostiene la cabeza y por eso se llama así ese hueso. La primera vértebra se llama Atlas porque sostiene la cabeza. ¿Cómo? Sí, porque es trocoide. Porque este Atlas, vemos que la segunda vértebra se llama axis. Y esa axis tiene un diente que es la apófisis odontoidea que entra aquí en el atlas para permitir que el cuello haga sus movimientos. Entonces miren que es simplemente un cilindro rodando en una escotadura. ¿Cierto? Es entonces realizando los movimientos del cuello. Y lo mismo acá, un cilindro rodando en una escotadura. Esa es una articulación de tipo trocoide. ¿Sí? ¿Ya la copiaron? Sí, trocoides. Pronosupinación, ¿cierto? Articulación radiocubital proximal, ¿cierto? Y tenemos también entonces la articulación atlantoexoidea, que es la del cuello, o la unión del atlas y el axis. semana de casita. El que sigue se llama encaje recíproco o silla de montaje. Son unas superficies perpendiculares o dos superficies superpuestas. Por ejemplo, aquí, ¿cierto? Y otra línea aquí. Como si estuviera cabalgando una silla. Por eso se llama silla de montar o encaje recíproco. ¿Qué tipo de articulación? ¿Qué es? Esta es simplemente la articulación que llama silla de montar o encaje recíproco, que es simplemente dos curvaturas que entre ellas hay una concavidad, una convexidad y entre las dos se unen. ¿Cierto? Mire, hay una convexidad y una concavidad y se une con otra concavidad y convexidad. Vemos que se unen. Y el ejemplo más común de esta articulación es la trapecio metacarpiana, o sea, la del dedo, que hace estos movimientos. ¿Listo? Tiene dos ejes. ¿Listo? ¿De cuáles son? Flexión
extensión, aducción y abducción. Flexión, extensión, aducción y abducción. Son los dos ejes que realiza esa articulación. Esta articulación, miren acá, la que yo les mostraba. Pasa mucho que, por ejemplo, se afecta en las secretarias. En salud ocupacional van a observar que hay un tipo de artrosis que se llama risartrosis. Esa risartrosis es la artrosis que hay entre la articulación carpo-metacarpiana. Carpo-metacarpiana. Duele mucho, duele demasiado. También se llama trapecio metacarpiana porque de los huesos del carpo el que se articula con esta es el trapecio, pero como la quieran llamar está bien. Carpo metacarpiana o trapecio metacarpiana, como la quieran llamar. Y miren que es como les decía, una convexidad, una concavidad y la otra se une a ella. ¿Sí ven? Sencilla. Y las últimas son las articulaciones planas. Esto no podemos decir que hacen un movimiento en ejes porque lo que hacen es que las articulaciones se van deslizando entre sí. Por ejemplo, en todos esos huesecillos del carpo que yo les mostré, entre esos huesos ellos se mueven y se deslizan para realizar los diferentes movimientos de muñeca. ¿Sí? O por ejemplo todos esos huesecillos del tobillo. ¿Sí? Esas son articulaciones planas. También las vértebras no solo se articulan por medio de ese anillo fibroso. Acuérdense que las vértebras también tienen otras carillas articulares que lo van a ver en columna, que son unas apófisis transversas, unas apófisis espinosas, que entre ellas se articulan, entonces son unas articulaciones planas, porque es que son deslizamientos que se dan. En realidad la columna entre vértebra y vértebra genera muy poco movimiento, pero al unir todas las vértebras es que la columna se vuelve muy móvil. Entonces hablan que es como, lo relacionan con una especie de una media velada. Un cuadrito, una media velada en realidad no es flexible, pues si se coge toda la media velada sí es flexible. Así más o menos es como es la situación de la columna. Entonces, aquí vemos que son más que todo articulaciones de tipo antiartrosis. ¿Sí? Son movimientos limitados. ¿Sí? No podemos decir que son flexión, extensión, simplemente son deslizamientos entre las articulaciones. Tampoco podemos decir que son sinartrosis, como las suturas. No, aquí hay un poco de movimiento. No, o sea, No, las es a planas nivel son funcional. antiartrosis. Antiartrosis. ¿Cuáles son los movimientos? ¿Cómo se clasifican? Exactamente. Estas articulaciones planas son antiartrosis, se mueven, son semimóviles. No podemos decir que son diartrosis, porque acuérdense que las diartrosis son las sinoviales, ¿cierto? Y estas son antiartrosis, que quieren decir que permiten algo de movimiento. Ahí estaba.
Entonces vemos que ya empezamos a ver un poco como anatomía, ¿cierto? Muy introducción de anatomía, Aquí son los ejemplos de las articulaciones planas. Entonces vemos articulaciones, por ejemplo, del tobillo, vemos todos estos huesecillos, se consideran articulaciones planas. Observamos estas carillas articulares de las vértebras. Estas no, estas son fibrosas, ¿cierto? Es la que une una vértebra con una vértebra con la parte anterior. Pero en la parte posterior, en esas articulaciones que llaman articulaciones facetarias, son las consideradas articulaciones planas. También la articulación acromioclavicular, que es la que el acromion, esto que ustedes tocan acá en toda la esquina del hombro, ¿cierto? Ven que ustedes ahí tienen como una especie de montañita, ¿cierto? Ahí, en ese borde, si ustedes presionan duro, genera un poquito de dolor. Esa es la articulación acromioclavicular. ¿Y qué se encuentra aquí bajo el acromio? Que yo les dije ahorita. La bursa. La bursa se encuentra aquí bajo el acromio. Entonces me dice, ¿cómo se mueve esa articulación acromioclavicular? Cuando nosotros realizamos abducción de hombro, ahí se genera ese tipo de movimiento. Esto, pues ya lo dije, es mi necesidad que lo copien, es simplemente que para que sepan que nosotros tenemos en esas articulaciones sinoviales todos estos componentes, ¿cierto? Cartílago vialino, meniscos, discos, los ligamentos, que recuerden que los ligamentos sostienen la articulación para darle una mejor integridad a esa articulación para que sea más estable. ¿Cómo se llama cuando hay un daño de ligamento? Cuando se daña ese tejido. Una esguince, ¿cierto? Cuando se daña el músculo, ¿cómo se llama? Un desgarro, ¿cierto? Cuando se daña el músculo, ¿cierto? Y cuando se inflama el tendón, se llama una tendinitis, ¿sí? Para que vayan teniendo esos conceptos, ¿sí? También sabemos que hay una cápsula articular, que esa cápsula articular encierra toda la articulación y la llena de líquido sinovial. La cápsula articular por fuera es fibrosa y por dentro tiene una membrana sinovial compuesta por sinoviocitos que libera el líquido sinovial. Que nosotros vemos que ese líquido sinovial es el encargado de nutrir y lubricar la articulación. Mañana vemos algo del tejido muscular, pero empezamos con un repaso de esto. ¿Listo? Y como para hacer como una especie de mapa aquí entre todos, para mirar ustedes ya cómo lo hacen en sus grupos. ¿Listo? Gracias, muchachos.